os compartimos, os cuento por qué salió este momento de hacerlo incluso en vacaciones, ¿no? He estado esta semana, el día 2 fue mi cumpleaños, y os cuento el porqué de invitar a Israel, que yo le siento, este directo, que sepáis todas, que yo lo siento todos, como una parte de mi autorregalo de cumpleaños. Yo estoy, algunos lo sabéis, Adam, desde Girona, un amigo. Yo estoy en proceso terapéutico de una herida infantil a raíz de una agresión sexual que sufrí de muy pequeña. Y he vivido con Israel, forma parte de mi sanación, de mi proceso de sanación. Entonces, a raíz de una sesión que yo hice de terapia con Peter Burkin, que también le habéis conocido en YouTube, está un directo con él, que es mi acompañante y maestro, y en una sesión con Peter me hizo cerrar los ojos y conectar, porque yo me estaba agitando mucho, estaba entrando en una regresión hacia el momento de trauma, ¿no? Y entonces él me hizo cerrar los ojos, relajarme y entrar en contacto con un recurso que me tranquilizara y que me diese poder con mi parte, pues que ya está sanada, ¿no? Que ya ha avanzado, que ya está ya. Y ahí apareció en mi mente, ¿no? En mi interior, una imagen. Esta imagen que la he compartido hace unos días en el feed de Instagram es la imagen que yo le encargué a Israel. Israel es artista y arteterapeuta, no sé si tú lo llames así, psicoexpresivo. Él tiene una obra que a mí me encanta. Hace tiempo, ya unos meses que nos conocimos en Instagram, que le sigo por su trabajo artístico, que me parece increíble, como hablaremos de esto hoy, ¿no? Cómo tú usas los arquetipos y toda la simbología en unos colores que a mí me fascinan. Yo soy una enamorada de tu obra, de verdad. Me llega un montón tu modo de decirlo. Y fue tan así que llegaba mi cumpleaños y dije, voy a encargarle a Israel la imagen que yo visualicé ese día en mi sesión de terapia. Ese día, cuando terminé la sesión, Peter me dijo, este es el regalo del trauma, ¿no? También me gusta Israel, hago esta intro también para... Hay mucha gente que me sigue, seguro que también te sigue a ti este perfil de persona, ¿no? Que está en un proceso aún de dolor y que eso es duro, ¿no? O sea, hay momentos ahí bastante duros, ¿no? Y necesitamos esperanza, ¿no? De, quieres decir que voy a poder, que eso se puede avanzar más, que estaré mejor, ¿no? Y a mí las imágenes me sirven un montón, ¿no? Y para decir, sigue adelante, ¿hacia dónde voy? La imagen que te encargué, tu vigilia, que es para mí, la podéis ver en el muro, hablaremos, me ayudarás a hablar de ella, ¿verdad? Para explicar a la gente todos los símbolos que hay ahí, pero es un símbolo de sabiduría, de poder personal, y a mí me sirve ahora como mi siguiente lugar en mi proceso terapéutico, ¿no? Hacia cuál es mi nueva etapa, es esta simbiosis entre vigilia, que es esta pantera, que tú me ayudas ahora a explicar todo lo que está ahí metido, ¿no? Y yo, ¿no? Entonces, para mí, esto es un regalo de cumpleaños, tener aquí al artista, ¿no? De la imagen hecha en papel, porque tenerla, no la tengo aquí conmigo, la llevé para hacerle un marco, ¿no? Y esta la tengo pues con un señor que va a enmarcarla súper bonita para poder colgarla, para que me siga ayudando, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco, Israel, cómo tú unes el proceso acompañando. Para mí, la unión de mi proceso terapéutico con el arte tiene que ver con tener una imagen física, no solo mental, ¿no? Del lugar hacia dónde ir. Pero dime tú, ¿cuáles son tus modos de unir, ¿no? Proceso terapéutico y arte. Vale. Bueno,
a ver cómo consigo explicarlo, ¿no? Porque siempre es algo que me cuesta mucho porque hay una parte a la que se le puede poner palabras o que podemos explicar desde el lado racional y luego hay otra parte que pertenece a otro lugar. Y entonces los símbolos, las imágenes son como en los procesos personales ese umbral, ¿no? Que nos ayuda a pasar desde lo físico hacia lo emocional, lo espiritual, hacia la trascendencia al final, ¿no? Entonces, yo creo que las personas somos animales simbólicos, ¿no? Entonces, claro que nos sirven los símbolos. Es que yo diría que los necesitamos para vivir, ¿no? De hecho, la humanidad apareció como tal cuando empezaron a tomarse conciencia, bueno, eso dicen porque nadie estaba allí para verlo, ¿no? Pero con las teorías que hay, cuando se empezó a tomar conciencia de la muerte. Y claro, en ese momento evolutivo en el que aparece la conciencia de que nuestros hermanos y hermanas de tribu se mueren, pues imagina el dolor tan grande que supuso, ¿no? Esa conciencia que era un regalo, pero a la vez también traía mucho dolor. Entonces ahí es cuando empiezan a aparecer en las cavernas eh, cosas que no son funcionales. Aparecen pinturas, obviamente, que no tenían ningún tipo de funcionalidad para la supervivencia física como tal, y aparecen objetos que no están pensados para cazar, ni para cortar la carne, ni para nada, no tenían una utilidad aparente. Entonces, el hecho de que el arte históricamente aparezca en el momento en el que aparece la conciencia del dolor emocional, que va más allá del físico, yo creo que ahí tenemos la respuesta, ¿no? Ahí, explicando simplemente esta anécdota, yo creo que ahí está el kit de la cuestión, o la base para mí de todo, ¿no? El arte nos ayuda porque hace el mundo más hermoso, pero también porque nos pone en contacto con lo que hay dentro, tanto con el dolor, que eso también está, ¿no? Con el dolor, con el miedo, con las emociones a lo mejor que son más difíciles de llevar, pero también con el poder. Y es lo que dicen, ¿no? El regalo del trauma, el regalo del dolor es al final ese poder, ¿no? Personal que emana desde ahí, esa herida que duele mucho, pero que permite que entre y que salga a la luz. Sí, ahí es súper importante a mí me fascina la capacidad que tiene. Yo soy una enamorada de las palabras, o sea, ahí para mí es súper fácil, ¿no? Es como, es como percibo el poder, ¿no? De algún modo, o sea, ahí, y con el arte, con el pintar, ¿sabes? Como las etiquetas son duras, y en mi casa mi hermana sabía pintar y yo sabía escribir, y eso está ahí, ¿no? Sí. Entonces, yo digo, yo pinto como si aún estuviese haciendo P3 o P4, ¿no? En plan, o sea, que expresar en pintura, ¿no? Para mí ha sido muchísimo más difícil que en palabras, ¿no? También está ahí la castración familiar, ¿no? Ahí, con las etiquetas esas. Pero en cambio, cuando veo tus obras, y no solo tus obras, ¿no? Pero estamos aquí contigo, pero este tipo de pintura simbólica que muchos artistas, ¿no? O sea, cada artista ahí saca lo que en su modo, ¿no? Es también simbólico, pero tú usas de un lenguaje arquetípico y simbólico que es un poco más universal, ¿no? Que no tiene que ver con el que cada uno crea, que tú lo creas, pero está también este lenguaje que yo creo que es de la humanidad, ¿no? Que se ha ido universalizando, ¿no? Y hay tanta información. O sea, en un momento, en una imagen, hay tanta información que podrías estar ahí percibiéndola durante mucho rato, ¿no? A mí, Vigilia, la que hiciste para mi proceso y para mí, es como la veo y tengo la sensación, misma imagen, ¿no? Y eso, y como una concentración de información muy, muy, muy importante, ¿no? Entonces, me gustaría, cuéntanos para ti cuáles son, cómo llegaste, ¿no? Y cómo has elegido este tipo de lenguaje simbólico, porque he visto en tu muro y recientemente que conoces cosas también de hecho, y para este lenguaje, no de los símbolos solo de las personas, sino
toda la parte que dices, ¿no? La muerte, la vida, la madre, la fuente, el sol, ¿no? Ahí todo este... Cuéntanos sobre cuáles usas, de dónde vienen para ti, Vale, se ha cortado un poco la conexión, Olga. No sé si te he dejado de escuchar yo o el resto de personas también, pero bueno, he pillado hilos de palabras, entonces te devuelvo a ver si eres esto y si no, me ajustas, ¿vale? Me preguntas que Vale. cómo entra el lenguaje arquetípico, ¿no? Que yo utilizo en las obras y el tema de los símbolos, pero también pues del chamanismo, de otras sabidurías diferentes, ¿no? Que podríamos llamarlas. Más o menos, ¿sí? Pues Sí. yo creo que el lenguaje arquetípico me encontró a mí, no lo encontré yo, ¿no? Esto que se dice de que yo empecé a pintar y pintaba diferente, ¿no? De hecho, yo no hice bellas artes, no estudié nada en la universidad relacionado con el arte. Mi camino empezó desde lo social. Entonces hice trabajo social, luego un máster en psicología, luego no sé qué. Y ese campo de trabajo y de acompañamiento, sobre todo a los grupos, yo me dediqué sobre todo al trabajo con grupos y también con familia un poco, pero bueno, más enfocado a grupos, empecé a encontrar que como que había momentos que eran distintos, ¿sabes? Estábamos en una... Luego, lo que en terapia ya, cuando más adelante me formé como arte terapeuta, se conoce como que se instala el campo terapéutico, ¿no? Esa sensación de que hemos entrado en un espacio sagrado dentro de esa persona, que no estamos en la cháchara habitual de la mente, sino que hemos bajado y estamos comunicando desde otro lugar, ¿no? Entonces yo veía que eso se iba y eso era como hay una autora, poetisa que ahora mismo no recuerdo el nombre, y esto me pasa mucho, que quiero hacer la referencia y nunca la hago bien, que ella decía que agarrar un poema era como que el viento la atravesaba, ¿no? Y entonces ella corría cuando notaba que el viento creativo venía, corría a la casa y rezaba por llegar antes. Ahora Israel vuelve a entrar, creo que ha sido mi conexión. De acuerdo, he cambiado de lugar. No sé, creo que está en medio de vacaciones la wifi. Claro, claro, es que, en fin. Yo ahora te escucho bien, a ver si Instagram nos deja seguir. Vale, aquí, venga, pues. Pues eso, que esta poetisa decía eso, ¿no? Que ella sentía llegar al viento y corría y rezaba porque le diera tiempo a llegar a la casa y coger un papel antes de que se escapara, ¿no? Porque luego pasaba de largo y ya luego ni de la cola uno podía tirarle. Y yo Ya. siento que es esto, ¿no? Cuando yo me pongo a trabajar ahora, ¿no? Que mi proceso creativo ha cambiado igual que he cambiado yo, ¿no? Y ahora mismo yo hago como hice contigo, un intercambio de emails en el que te hago unas preguntas y tú me contestas, ¿no? Me contaste la imagen. Normalmente tengo también algunas preguntas para la gente que no tiene tan claro el contenido, pues pregunto colores, símbolos, quizá palabras, ¿no? Algo que a mí me ayude a entrar en el universo simbólico de esa persona, y que no sea la típica información de te cuento quién soy, a qué me dedico, no sé qué, ¿no? Sino que sea otra información de más valor para mí, porque puedo crear a partir de eso, ¿no? Y entonces yo cojo esa información y la pongo ahí a macerar. A veces la inspiración llega rápidamente. En tu caso, por ejemplo, además la imagen era muy vívida, entonces vino enseguida, ¿no? No fue casi inmediato. En otros casos tengo que dejarla a tiempo y luego se va generando y en algún momento emerge. La gente que trabajamos con símbolos hablamos de que los símbolos no los imaginamos, sino que emergen, porque vienen yo siento, ¿no? Y pienso que vienen de esa bolsa colectiva, que es el inconsciente colectivo, donde viven los arquetipos, donde vive toda la sabiduría que tenemos todas las personas, ¿no? Y entonces emerge el símbolo. Entonces, cuando emerge el símbolo, yo procuro que me coja con el papel y el lápiz y me pongo ya a trabajar con eso. Y en el proceso muchas veces la obra se modifica y a veces no sé por qué. A veces tengo como una fuerte sensación de que debo meter este símbolo y yo no lo entiendo bien, ¿no? Desde la mente es como no tiene a lo mejor a nivel de composición, no tiene una explicación lógica o la persona ni siquiera lo ha mencionado, pero yo siento que debe estar y ahí tengo la suerte de que mis clientes son gente como tú, ¿no? Muy consciente
y que valora mucho también mi trabajo. Entonces, desde la libertad, pues yo fluyo muy bien. Claro. Y a veces aparecen esas cosas que cuando te entregué el cuadro, ¿no? Te decía, y me he dado cuenta que aparece aquí abajo como esta abertura, como si fuera una vagina, ¿no? Que da luz a no sé qué y es de color cobre y no sé cuánto. Y luego tú también completaste esa información, ¿no? Que son cosas que yo a lo mejor ni soy consciente desde el plano racional de que he puesto ahí, sino que pintando ha aparecido y le he dado también su espacio, ¿no? A mí me recuerda esto que dices, ¿no? También en el acompañamiento terapéutico hay un modo de estar, ¿no? Desde dónde estás conectando con la persona, desde dónde le estás escuchando, desde dónde le estás mirando, ¿no? Y cuando estás así como libre de una dirección específica, ¿no? Es como no hay un objetivo específico ahí. Cuando trabajamos con los muñecos, que me gusta mucho porque también es muy visual, ¿no? Hay gente que nos escucha que es de la formación con los muñecos Playmobil y los muñequitos en sí mismos también son súper poderosos porque hay arquetipos. Ahí está el rey de los muertos, la caperucita roja, o sea, ahí están todos los mitos y todos allí también, ¿no? Las brujas, los magos, los personajes arquetípicos, ¿no? De la madrastra, y la gente lo pone en imagen, ¿no? Y se construye la imagen un poco como tú has dicho, ¿no? Que es maravilloso porque no sabes muy bien, pero aparece algo, ¿no? Aparece algo en la información que tiene un significado y que tú has dicho somos simbólicos y además eso tiene mucho que ver con la imagen. O sea, somos muy visuales, ¿no? Y entonces es muy bonito ver, ¿no? Cómo esa imagen puede ser de algún modo mirada, pero también sentida, ¿no? Porque está el arquetipo, el mito, está una figurita, ¿no? Una pantera, un sol, tiene tanta información tan antigua realmente, tan del imaginario colectivo, ¿no? Que es como, es cierto, yo lo siento, una vez hice varios rituales, incluso de animales de poder, ¿no? Y, y para mí Vigilia, la que aparece en la imagen, ¿no? Es uno de mis animales guía, ¿no? De mis animales cuidadores, ¿no? Entonces, claro, cuando tú lo llenaste en el cuadro, cuando pusiste las estrellitas dentro de Vigilia, ¿no? Que está ahí la pantera, que es mi protectora, que me está cuidando, pero tú pusiste, ¿no? Imagino desde este estar que tú describes ahora, la noche allí, ¿no? Y para mí fue eso, mira, aún se me pone la piel de gallina, porque entonces entendí cosas, ¿no? Porque en mi proceso la oscuridad ha estado siempre sin estrellas, ¿no? Ha estado siempre, ha sido símbolo del peligro, ¿no? Entonces, claro, tú pusiste las estrellas en vigilia, ¿no? Y entonces eso perdió oscuridad, perdió porque apareció luz ahí, ¿no? Y entonces, estos detalles que tú fuiste añadiendo, ¿no? Igual que el símbolo como ahí de la vagina. Yo tengo un hijo no nacido, pero que tiene nombre, que es en catalán el nombre del metal que tú usaste para pintar, ¿no? Que era cobre, exacto. Y entonces fue, ¿no? Porque también, como bueno, él no salió de mi vagina porque no llegó a suceder, pero para mí está su energía pues en mi útero, ¿no? Y fue súper bonito que tú conectaras, ¿no? A nivel de percepción con detalles de este tipo que se añadían, ¿no? A la imagen que yo ya podía haberte pues brindado, ¿no? Y fue súper, súper bonito, ¿no? Entonces, ha sido... Cuéntanos cuál es... ¿Cómo en tu audiencia, que seguro hay una parte de los que estamos aquí ahora que son enamorados de tu obra y de tu modo de trabajar, imagino que también hay arteterapeutas o gente simplemente enamorada de eso, de la conciencia y del proceso
de mejora, ¿no? De curación. Y cuéntanos o cuéntales, ¿no? En mi audiencia hay mucha gente que se está formando, que ya es terapeuta o que sigue formándose para seguir teniendo, ¿no? Recursos, más recursos, ¿no? ¿Cómo tú, en qué momento, ¿no? Puedes no solo, pues, no solo pintar tú, sino darle una clave a alguien, ¿no? Que, para acompañar sus propios, o sea, aquí hay terapeutas que no son arteterapeutas, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cómo tú sientes que ellos podrían usar los arquetipos o lo que tú haces desde a su manera para poder también tenerlo en cuenta, ¿no? Ajá. Pues yo, aunque hago, bueno, trabajo eso como artista y luego como arteterapeuta, trabajo casi siempre en grupo. Es el elemento en el que yo mejor me muevo. Tengo algunos procesos individuales, pero casi siempre trabajo en grupo y es además donde yo siento que está mi sabiduría más, ¿no? Entonces, pues, en los grupos es maravilloso trabajar con la arteterapia, porque claro, se trata de bajamos eh, la barrera de la mente, ¿no? Que al final genera eh, muchos muros, mucha parte de máscara, ¿no? Que está ahí puesta con mucho amor porque en el fondo pretende proteger, pero claro, las personas que entramos en procesos terapéuticos es porque empezamos a sentir que esos muros aprisionan más que protegen, ¿no? Entonces llega el momento de reformular nuestra identidad, quiénes somos y bueno, y darnos también ese permiso, ¿no? Para poder derribar muros y construir cosas nuevas, ¿no? Y generar espacio. Entonces, claro, en el grupo se conectan muchas personas con muchas situaciones diferentes, pero muchas convergen en algún punto o en el otro, ¿no? Y claro, ponemos el arte aquí que lo que hace es que directamente tus barreras mentales las salta porque empiezas a utilizar un lenguaje que no tiene que ver con lo racional. Entonces la mente no, o sea, la mente puede engañarnos hasta cierto punto, ¿no? Pero luego nuestra alma, por ponerle un nombre así como más filosófico, más espiritual, nuestra alma no engaña, ¿no? Entonces cuenta las cosas como son. Y el arte es el lenguaje que parte mucho del alma, parte más del vientre, ¿no? Si yo tuviera que ponerlo en algún sitio en el cuerpo, sería el ombligo, como decía Campbell, ¿no? Donde reside la energía del mundo. Y claro, esto moviliza en el grupo muchas cosas. Entonces, por ejemplo, una cosa muy interesante es siempre que se trabajan procesos grupales que son mínimo medianos, si son muy cortos igual no da tiempo, pero y se trabaja con pintura, por ejemplo, emergen símbolos que son protectores, lo que a mí me gusta llamarlo como protectores del grupo. Protegen la identidad del grupo, generan ese espacio seguro en el que la gente puede entregarse a este proceso, ¿no? Entonces empiezan a repetirse. Entonces en una actividad un día hacemos una cosa y luego otro día hacemos otra cosa, no sé qué, y empezamos a ver que hay patrones de color o de forma y símbolos que se repiten. Ahora mismo tengo eh, una experiencia en la que yo he estado participando como grupo en una formación pequeñita y hice un taller pequeñito de arte terapia como de introducción. Y aparecía, por ejemplo, la espiral. Empezamos a revisar dibujos y cosas que habíamos hecho desde el inicio hasta ese momento y la espiral estaba una y otra vez. La espiral y un corazón. Eran como nuestros protectores del grupo. En otros en otros, por ejemplo, grupos puede ser, a lo mejor no aparece el símbolo como tal, pero aparece el color. Entonces el color evoca, ¿no? Cuando hay mucha carga de azul, por ejemplo, mezclada con el verde, estamos hablando del mar y estamos hablando de la madre, ¿no? El mar es el útero de mamá normalmente y tiene que ver con eso, con esa parte del inconsciente, ya lo decía Jung, ¿no? Del inconsciente, de lo emocional, del fluir. Y entonces estos símbolos son protectores del grupo. Y a nivel ritualístico, cuando empezamos o terminamos un proceso terapéutico, son muy importantes los rituales que nos ayudan a coger cosas o a soltar cosas, ¿no? Por ejemplo, ahí es muy bueno utilizar estos símbolos, darles cabida, porque tienen que ver con, con la identidad grupal. Y eso carga mucho el ritual, lo carga
emocionalmente, ¿no? Y el símbolo solo sirve, solo se activa si emocionalmente nos conectamos con eso. Si no hay una respuesta emocional, no estamos ante un buen trabajo con un símbolo. Esto me imagino que será igual en el momento en el que yo conecto con un Playmobil, que resulta que es, yo qué sé, un dragón, ¿no? Y digo, ¡pum! Y lo veo y no me relaciono con él, pero cuando yo entiendo lo que significa y hago esa conexión emocional, se activa el símbolo. Y ya el dragón tiene como ese cuerpo, ¿no? Es como si hubiera un dragón en la sala o en la constelación, ¿no? Sí. Está ahí, me gusta mucho también la parte que comentas, ¿no? Hay, primero contesto a alguna persona, sí dejaré esto grabado, lo dejaremos grabado creo que ahora se puede poner en el muro, ¿vale? No solo en los stories. Y lo podéis ver, yo creo que indefinidamente si está en el feed, ¿vale? Entonces, es cierto que está, bueno, es cierto, o sea, coincido en esto, ¿no? Realmente, cuando podemos crear este espacio donde la gente siente el espacio seguro, ¿se ha vuelto Yo te a escucho, cortar? pero veo la ruedita pensando y eso es peligroso. Parece que ya. ¿Perfecto? Vale. A ver, aquí la gran instalación de wifi y hoy decía cuando podemos crear este espacio seguro donde la gente se siente que puede conectar consigo misma al final, ¿no? Que es este espacio donde no tienes miedo de escuchar lo que tú has dicho, tu alma, ¿no? De ir más allá de la mente, ¿no? Y entrar en contacto con otro nivel de información. Y cuando estás ahí, la pintura como, o los muñecos, la creación de la imagen como cuentos, ¿no? Que expresan algo de lo que realmente tú no eres ni consciente, ¿no? O sea, esta parte tan, pues de un proceso individual o de lo que sea, ¿no? A mí me gusta también mucho trabajar con rituales. Pienso que realmente ofrecen, una... O sea, que entonces no va a ser solo nuestra mente que está en contacto con esa información, sino que el hecho de ritualizarlo, aunque sea un ritual muy pequeño, ¿no? Que no tiene por qué ser nada complejo, permite este espacio de que la imagen, la palabra, el gesto, el espiral, llegue a una parte de uno mismo o del grupo con muchísima más, o sea, conservando, yo diría, la información real, ¿no? Que contiene esa imagen o que contiene esa palabra o que contiene ese color, ¿no? Y lo maravilloso de lo que has dicho, de lo que evocan, ¿no? Todas estas imágenes para poder... A mí, hablemos de las imágenes de poder, ¿te apetece? ¿Vale? Para Claro. poder, porque para mí también, en muñecos, por ejemplo, hablamos de imagen diagnóstico, que sería un poco imagen problema, ¿no? Donde estamos encallados, cuando aparece esto que dices, el bloqueo, ¿no? Que es como, que queremos resolver, y la imagen final, ¿no? Y esa imagen de poder, de vocación, de lo que sea, que nos permite, es como una brújula, ¿no? Yo las vivo un poco como una brújula que te indica el camino, ¿no? Entonces, háblanos tú de poder, arquetipos de poder, cuáles son animales, no, cuáles son los símbolos que tú podrías como proponer para dar fuerza, por decirlo de algún modo. Bueno, yo creo que al final cada uno y cada una tenemos nuestros símbolos y nuestras figuras de poder, ¿no? Entonces, lo importante es a lo mejor generar un espacio de silencio y conexión para poder encontrarlos. Igual que a lo mejor te pasó a ti con Vigilia, ¿no? Hasta que no fuiste
a terapia, a poner como esta herida simplemente a ponerle como atención e intención, entonces aparece el símbolo, porque el símbolo acude al rescate. El símbolo por el símbolo no tiene sentido. Yo creo que, no lo sé, porque aquí hablo desde mi intuición y tampoco, pero creo que no tendría sentido. Entonces, cuando se genera este espacio, sí que algo sí que tengo muy claro, es que en el lenguaje simbólico no es aleatorio. En nuestra expresión, nada es aleatorio. Entonces, cuando alguien está haciendo una construcción y elige un color, no hay nada de aleatorio en eso. Ni en la elección, ni en el silencio, que son igual de importantes, ¿no? Imagino que cuando trabajas a lo mejor con una construcción y vemos que hay un hueco grande, ahí igual es que hay algo que no está, ¿no? Que necesitamos traerlo. En los cuadros es lo mismo. A veces la persona está expresando y hay una carga, por ejemplo, de una paleta de color cálida y no hay nada por ejemplo, de azules o verdes o una paleta fría, ¿no? Entonces, claramente hay una descompensación, o podría haberla, una descompensación energética. Yo empezaría como a preguntar por ahí. Pero al final yo creo eso, que la persona debe ponerse en contacto con su propia sabiduría y escuchar. Y desde ahí es donde emerge el símbolo. Y puede ser un animal. A mí me gusta mucho el trabajo con los animales de poder. Yo lo utilizo también mucho. Soy voluntario en un proyecto que acompaña a jóvenes, a adolescentes en situaciones de riesgo, de vulnerabilidad social, y trabajamos mucho en la educación emocional y, bueno, con diferentes profesionales, ¿no? Y hacemos mucho esto, ¿no? Hacemos un ritual en el que ellos conectan con su animal de poder. Pero igual que esto, te podría hablar de tu personaje arquetipal en el esquema, por ejemplo, de medieval, ¿no? Que es mucho el que utiliza Jung. O lo que se utiliza luego en la psicología analítica, ¿no? Que tiene mucha carga los arquetipos circulares femeninos, los cíclicos, o los masculinos tradicionales, ¿no? De la bruja, la madre, la doncella, la anciana. Entonces, yo pienso que da igual cómo le llamemos, pero es importante como hacer ese vacío, ese silencio para que pueda como emerger. Y a nivel así como teórico, por llamarlo de alguna manera, hay dos fuerzas, materna y paterna, el sol y la luna. Y entonces ahí se contiene todo, ¿no? En esa tensión que se genera entre los dos polos, no entre papá y mamá, sino entre la atribución simbólica de la figura del padre y la de la madre. Esa tensión que se genera, ahí es donde reside todo, yo creo que todo el imaginario y toda la simbología en general, más cerca de uno, más cerca de otro. O sea, que eres sistémico, también eres sistémico, ¿eh? Sí, no soy sistémico, pero estudié y también es como que me interesa mucho. Y bueno, también Hellinger pues me parece maravilloso, ¿no? El aporte que hizo. Sí. Y en esto de los símbolos es así, ¿no? Es muy útil utilizarlo para trabajar las órdenes del amor, ¿no? Cuando nos encontramos a lo mejor en un panorama que hay que organizar un poco. Me gusta esto que decías, ¿no? A mí me gusta, cuando apareció Vigilia, yo creo en un proceso terapéutico hay momentos, sobre todo al inicio, ¿no? Pero no solo al inicio, sino el proceso terapéutico en mi experiencia desde los dos lados, ¿no? Es como no avanza lineal, ¿no? Sino que avanza, te bajas, te caes, ¿no? Ahí es como de nuevo la desesperanza, ¿no? Vuelves a subir y hay algo ahí como de momentos de vulnerabilidad. Y en esos momentos los animales de poder me parecen un recurso simbólico y realmente muy poderoso, ¿no? Porque para mí Vigilia, por ejemplo, hay una técnica que a mí me gusta mucho trabajar, sobre todo al inicio de un proceso, que es la del lugar seguro, ¿no? O sea, es una visualización o una pintura, si quieres, pero es acompañar a conectar con la imagen interna de lo que sería un lugar seguro para la persona, ¿no? Entonces, eso supongo que yo no lo he hecho pintado nunca, pero
seguro también podría ser, ¿no? En pintura ese dibuja cuál es tu espacio, lo que sea, ¿no? La imaginación absoluta, y ahí los símbolos son súper personalizados, pero también universales, ¿no? Y para mí, hago esto para introducir un nuevo aspecto, que es la transición simbólica, ¿no? Para mí apareció Vigilia, la pantera negra esta de la imagen, ¿no? Pero apareció en el primer momento como una guardiana, ¿no? Era como si fuese un yo, era ella, no era yo, era ella, y ella daba vueltas al lugar que yo creé, ¿no? Que eran las palmas de las manos, así, y Vigilia daba vueltas y vueltas como un animal protector, pero muy en forma de guardiana del lugar, ¿no? Entonces, Vigilia tenía para mí en ese momento unas características que yo no tenía. Ella sabe defender, a ella no le da miedo la oscuridad, tiene la fuerza de protección, ¿no? De ella y de mí, tiene energía permanente, ¿no? O sea, es como no desfallece, ¿no? Y tiene la sabiduría, la visión de poder ver en la oscuridad cuándo tal, saber cuándo atacar, cuándo no atacar. Bueno, tenía cualidades que que yo sentía, yo no las tengo, y ella apareció como un recurso externo a mí, ¿no? Entonces, en la imagen que tú pintaste, ¿no? Que fue mi siguiente imagen, en meses, o sea, después de meses, apareció este contacto, ¿no? Que está en el dibujo, está ella tocándome en los hombros, y aparecía como una fusión, ¿no? Y ahí estaba una transición, ¿no? O sea, para mí, de golpe y porrazo, Vigilia ya no era algo externo, sino que de algún modo estaba en contacto conmigo y podía, yo lo sentía así en la imagen, transmitirme su conocimiento, ¿no? Entonces, hablemos de esto, ¿no? Cómo hay en los procesos terapéuticos estas mutaciones, ¿no? Esas transiciones, ¿no? De algo que al principio puede expresar algo y después algo distinto, o no, puede que tú digas, no, mira, está esta experiencia, pero normalmente yo me encuentro con que lo simbólico no hace esas transiciones, ¿no? O sea, como... Sí, sí que las hace, claro que las hace. Los símbolos están vivos y el proceso terapéutico también. Entonces, lo natural es que las cosas avancen juntas, ¿no? Si no avanzaran, sería que a lo mejor no están tan fusionados como sería de esperar. Yo creo que también, en el fondo, como te digo, nada es aleatorio, ¿no? Entonces, en el momento en el que voy a tomar de ejemplo, si me permites, esto que has contado sobre Vigilia. Al principio, simbólicamente, la distribución de la pantera también es importante, ¿no? Entonces, ella daba vueltas en círculo, seguramente, ¿no? Sí, sí. Puede ser alrededor de ti o fuera de ti. Alrededor de mí, Claro, alrededor de mí. claro. Entonces, está generando un espacio circular alrededor. Eso en simbología como básica, yo tiraría porque está generando un útero. Siempre que vamos a dar a luz simbólicamente a una nueva dimensión nuestra, ¿no? A un proyecto o a un yo que ha elaborado un proceso o que va a elaborarlo, ¿no? Un proceso emocional o terapéutico importante, aparece esta imagen casi siempre. Aparece el útero, porque es como damos a luz, ¿no? Entonces, Vigilia primero necesita preparar el espacio y en realidad, claro, puede ser que no lo sintieras como tú, sino que era ella. Y no sé, es tu proceso, ¿no? Se corta. Suerte que soy más tozuda que una mula. Lo sé, lo siento, ¿eh? A ver si podéis volver a entrar. Debemos darle a nuestra audiencia de hoy un premio, ¿eh? Sí. por la tenacidad que nos desconectamos y otra vez se conectan. Y están aquí todos. Qué bien. Sí, Que eso, estábamos hablando de esa circularidad, ¿no? Que el círculo contiene el caos. Entonces, cuando se genera un nuevo orden, muchas veces el círculo está, ¿no? Y luego aparece la segunda transición, que es cuando Vigilia te toca, ¿no? Entonces,
además tú describías la imagen como a los hombros, una en cada hombro. Entonces sigue siendo como una estructura contenedora. Y luego ya estaba la tercera parte, que era la fusión, que era como cuando ella se convertía en una jarra y vertía el oro dentro, como dentro, ¿no? Y conectaba dentro de ti. Entonces, es muy curioso porque en esta imagen están las dos energías. La pantera es un animal nocturno. En el chamanismo hay cierto, los chamanes organizan como su cosmología en tres mundos, ¿no? El mundo de arriba, el mundo de en medio y el mundo de abajo. Entonces, el mundo de arriba es el solar, el diurno. De hecho, en el cuerpo, por ejemplo, si lo extrapolamos físicamente, ¿no? Todas las funciones respiratorias, comunicativas, visuales, todo lo que tiene, lo que ocurre de más o menos el ombligo hacia arriba. Y luego el resto de funciones, las circulatorias, las de purificación, ¿no? Y que echar los excrementos, depurativas, toda esta parte, enraizamiento, movimiento, todo es lo que ocurre del ombligo hacia abajo, ¿no? Reproducción, el acceso al placer. Entonces los chamanes hablan de cómo estos dos mundos convergen en el mundo del medio, que es el mundo que nuestra mente o que nosotros percibimos en primera instancia. Y la pantera pertenece al mundo de la noche, que es el mundo de abajo, ¿no? El mundo que tiene que ver con lo húmedo, con lo materno, con lo intuitivo, lo mágico, como en esa oscuridad, ¿no? Que justo es la pantera. Y sin embargo, el dorado es el color del sol, que es el punto más alto y más poderoso del mundo de arriba, ¿no? Entonces, quizás en un primer momento, si Vigilia no hubiera hecho esta transición contigo, realmente el final que por ahora vemos, que igual continúa avanzando, nunca se sabe, ¿no? Pero el final de ser capaz de reconectar esa energía solar, que tiene que ver igual con la seguridad, con la dirección, con las relaciones en general con los hombres, con el género masculino, y la conexión contigo, con tus hombres internos, igual no se hubiera dado, ¿no? Necesitamos, y esta conexión, quizás también por la naturaleza de tu herida, no se podía hacer sin la mediación de un símbolo, por lo doloroso, ¿no? Y por la protección tan grande que tuviste que desarrollar frente a eso. Entonces, Vigilia, que es profundamente energía femenina, de los animales más femeninos que tienen esa energía como más fuerte, diría yo, junto con la serpiente, es la que permite esta transición hasta llegar a esa conexión con el sol, esa conexión con lo paterno, masculino. Qué guay. ¿Sabes? O sea, porque yo lo observo, yo por supervivencia, o sea, o pongo orden en esa herida o la vida es dura, ¿no? Muy dura. Entonces, por supervivencia he hecho y hago mucha atención a mi proceso interno, ¿no? Y si quiero acompañar a otras personas, me parece además imprescindible para no estar siempre interfiriendo con lo mío, ¿no? Entonces, yo he observado mucho mi simbología, ¿no? Y tú añades tanta información, ¿sabes? Ahora te escucho y es como, porque esto que has contado, ¿no? Del masculino y el femenino en la pantera y en el oro, o sea, que para mí el oro está siendo el metal de la reparación, porque he conectado mucho con lo de la técnica esta japonesa, ¿no? De reparación de cerámica y pues de la alquimia que el oro líquido produce ahí, ¿no? Pero claro, ahora le acabas de añadir una información súper valiosa para mí, ¿no? En esta parte de lo femenino y lo masculino, ¿no? Porque claramente para mí lo importante es poder tener relaciones con los hombres lo más sanas posibles, ¿no? Que no estén siempre llenas, ¿no? Ensombrecidas de esta parte de dolor, ¿no? Entonces, esto no lo había visto, ¿no? Y de nuevo la fascinación de lo simbólico, cuantísima información tiene, ¿no? O sea, ¿cuánta? ¿Hasta qué nivel de
de profundidad está la información de lo simbólico, ¿no? Que vuelve ahora mismo, ¿no? Este momento a aparecer delante de mí otra nueva capa de la imagen, ¿no? Y realmente pienso, tu trabajo, qué belleza, ¿no? O sea, qué belleza poder conocer todo este lenguaje, ¿no? Todo este lenguaje ahí me parece tan bonito. No sé qué, ¿sabes? Estoy encallada en el decirte, qué bonito, qué poderoso, para ti poder hacerlo, para ti mismo, para acompañar a los demás, pero también qué bonito cada uno de nosotros, poder conectar con estas partes internas que pueden expresar en simbólico, ¿no? O sea, que pueden, en los muñecos elige un muñeco, ¿no? Y aparece de nuevo. O sea, a veces la gente te elige un muñeco y estás ahí y dices, ¿este? ¿Este? ¿No? Y el otro ha elegido un muñeco y te dice, bueno, sí, porque tiene esta corona. Y tú dices, ¿cómo solo la corona? No es solo la corona, ¿no? Es cuánta más información está en este muñeco, ¿no? Porque está hablado, ¿no? Encontrado en esa conexión desde ahí, ¿no? Con uno mismo. Y me parece, bueno, te agradezco de nuevo como que el oro, porque realmente, hablemos un poco de los colores. ¿Te apetece para cerrar? Claro, claro. ¿Vale? El oro estaba siendo para mí esto, ¿no? La alquimia de la sabiduría un poco, ¿no? De la cicatriz que ya no duele, ¿no? Que no la escondes, que es una cicatriz que ya se ha embellecido, que ya te ha producido, ¿no? Ese camino de catarsis, ¿no? De transformación, ¿no? De esa herida que ya no es dolorosa, sino que te conecta con fuerza a través de haber hecho eso, ¿no? Pero ahora tú me entregas, ¿no? El oro como símbolo también de masculinidad, ¿no? Y de padre y de hombre, ¿no? Y me parece súper bonito. Entonces, háblanos un poco de los colores, de lo que te apetezca Vale, vale. Bueno, antes que pasar al tema de los colores, ¿sí? también, pues eso, decirte que como ahora mismo yo simplemente he hecho como una interpretación a lo burro, ¿vale? Que esto en realidad en terapia nunca se hace, pero porque es más bonito y más poderoso que la propia persona llegue a sus conclusiones simplemente con... Ay, se está cortando de nuevo. ¡Oh! Qué rabia. ¡Oh! ¡Qué raro! ¿Vale? Olga, ¿me recibe? A Sí. ver, Vale. ¿ahora? Sí. Ahora sí. Sí, estoy en ti, os lo prometo. Vale. Que decía eso, que es mucho más poderoso y yo creo que honesto también, ¿sabes? Con el ego del terapeuta, que también es como una cosa que hay que tener bastante a raya, y con el proceso de la persona, el devolverle su capacidad para establecer sus conexiones simbólicas y la comunicación o el diálogo con ese símbolo, ¿no? Entonces, mi papel, por ejemplo, cuando hago arte terapia, nunca es interpretativo de esta manera. Esto puedo hacer como artista, pero como terapeuta no. Como terapeuta yo puedo tener la información y luego puede ser o puede ser que no, ¿eh? Que yo tampoco creo que esto es tal y lo otro es no sé qué, sino que hay una convergencia que a lo largo de las culturas se ha utilizado este símbolo con esta carga simbólica, pero que para la persona significa otra cosa y oye, que así es, ¿no? Eso ahí también hay verdad. Entonces, eso, ¿no? También por decirlo, porque esto también hay un... Ay, otra vez se me ha olvidado el nombre. Yo tengo algo con el tema de los nombres, ¿eh? Hay un autor que dice que la aparición del chamanismo es la decadencia de la humanidad, el símbolo de la decadencia de la humanidad. Porque antes de la aparición de los chamanes, las personas podían acceder al mundo mágico, al mundo de los dioses, trepando por un árbol, escalando una cuerda o corriendo en la pradera, ¿no? Y entonces cuando aparece el chamán, en cierto modo, lo entendemos en un contexto amplio, ¿eh? Tiene un papel fundamental en la tribu, pero saca de la persona ese poder de conectar con lo sagrado
mediante su propio cuerpo, mediante su propia experiencia. Y lo depositamos en el chamán, que luego fue el cura, luego fue el médico, o cualquier figura de poder, ¿no? Entonces, claro, devolverle a las personas su capacidad, su conexión con la fuerza creativa, que es una herramienta de supervivencia, de sanación y es pura sabiduría. Y está ahí disponible y la tenemos ignorada, ¿no? Porque a lo mejor no le hacemos caso o nos quedamos en ese yo no sé pintar y no vamos más allá, ¿no? Y entonces en esto como cierre de lo otro y como introducción a los colores. Cada color es para cada uno y cada una diferente, ¿no? Pero sí que hay como a lo mejor ciertos patrones o ciertas estructuras muy, muy amplias dentro de las que podemos a lo mejor englobar diferentes... Mira, por ahí una compañera de arte, terapia y cuerpo, que bien, la verdad es que me encanta compartir con otros arteterapeutas porque cada uno y cada una hacemos las cosas pasándolo por nuestras heridas quizá también, ¿no? Y por eso son especiales y únicas, porque cada una está sublimada, ¿no? Como tú decías antes sobre la alquimia, sublimada a través del dolor personal y del poder que reside también en ese proceso, ¿no? Con respecto a los colores, todos los que tienen que ver con el sol y todo lo que tiene que ver con la luna. Eso sería como básico de simbología quizá, ¿no? De cromoterapia o no sé, lo que sea. Entonces, todo lo que tenga que ver con la oscuridad, con lo húmedo y con lo generativo, en ese sentido como de germinación de la tierra, el verde, el marrón, depende de qué marrón, la paleta de color fría en general, tiene quizás más que ver o una asociación como más directa con la parte intuitiva emocional. Emocional no, porque emocional son todas, con la parte intuitiva femenina. Y la parte quizás más de amarillo, rojo y marrones muy cálidos, pues sería a lo mejor más como esa parte que es dirección y más como estructura, ¿no? Que tiene que ver también con el fuego. No sé, en realidad yo tampoco creo que sea tan importante el color en sí, sino el conjunto. También, por ejemplo, como artista, tengo la deformación de que sea hermoso, ¿no? Y obviamente cuando hago una obra me interesa que el resultado sea hermoso, porque podría decir, esto es súper catárquico, pero parece a lo mejor que, no sé, lo he pintado con un pie. Oye, podría ser muy bonito en arte contemporáneo, ¿no? Pero bueno, no es mi estilo. Entonces, pues eso, yo busco también la belleza. Entonces, a mí, por ejemplo, me sirve mucho reducir la paleta de color, porque es como practicar el minimalismo en la paleta de color. Hay obras que no, ¿eh? Hay obras que me doy el permiso porque creo que además lo pide y ahí pongo mucho color. Pero, por ejemplo, en la tuya hice ese ejercicio de reducir el color a lo fundamental, que para mí fue el negro y el amarillo. Y luego, obviamente, metí el tono de piel, ¿no? Que era como un marrón bastante cálido, azul, un azul índigo que me encanta, ¿no? Y que es como casi una seña de identidad y que tiene que ver también con el negro, pero con otra connotación más como el universo en realidad. Y el cobre que no estaba planificado, pero ahí estuvo, ¿no? Y así fue. Y mira, bienvenido fue. Y te escucho y veo cuánto de similitud, ¿no? Cuánto compartimos. Patricia pregunta, ¿trabajas solo presencial? Sí, vale, no sé, bueno, creo que te pregunta a ti, pero no lo tengo claro. Vale. Sí. Si quieres al pero final... no, nadie puede trabajar ya solo en presencial, que lo sepáis. Claro. Los dos trabajamos en presencial, yo sobre todo en online, y hay mucho en online y en presencial para los alumnos de los cursos. Israel, he visto hace nada que estás ahora, no sé si será la primera ocasión, pero creo que no, que también haces cursos online sobre procesos. Sí, hago cursos online. Claro, exacto. Es como antes presencial, a mí me encanta el trabajo presencial y antes tenía muy poquito online, pero bueno, las circunstancias han hecho que o se desarrolla el ingenio creativo en esto y la adaptación, ¿no? O al final, no sé. Entonces sí que tengo ahora previsto un curso de simbología que es bastante
teórico, es esto que estoy como contando es mínimo, porque ese curso también es pequeño en ese sentido, porque son solo 3 clases, que es más teórico, de simbología y arquetipos, de iniciación a la simbología de los arquetipos. Y ahora tengo, por primera vez online, porque siempre lo he hecho presencial, voy a abrir un grupo de arte terapia que empieza en septiembre, que será el trabajo que estamos haciendo terapéutico, pero pues lo haremos a través de las pantallas. Entonces, Olga se va. Olga viene. Vale. Dice Mariluz, daños el email, por favor. Ahora... Supongo que danos el email. Que le dé el email. Daños al email no. Daños al email no, que son los virus. Que Ahora de nuevo. No puede estropear el ordenador. Vamos a... Vale, perdón, es que para mí el humor es también súper importante, ¿no? Como veis, no puedo callármela. Sí. Oye, esto es estoy que no estoy. Pondremos. Mira, dejaremos en Eso. el... Como yo montaré esto para que quede un solo vídeo, ¿vale? Yo os lo compartiré. Y también, si tú quieres tenerlo, Israel, sí. Y a contactarte y lo que sea. Pero creo que también me parece... Decir que está en la formación que he visto que lo ponían. Terapeutas, por favor, que estáis en la sala, no arte terapeutas, terapeutas en el estilo que sea. Ya está, ya se ha terminado el tiempo de no acompañar online. O sea, Israel, o sea, al final hay mucho de creencias de que la parte digital nos separa. Y si tú puedes establecer, yo lo he comprobado con clientes y con alumnos en las formaciones y acompañado procesos, rituales, visualizaciones, regresiones, o sea, todo lo que he hecho en presencial, menos tocar físicamente, pero a nivel de conexión lo he podido hacer en online. Es cierto que necesitas abrir tu capacidad en un nuevo modo de hacerlo a través de las pantallas, pero si tú tienes la habilidad presencial, puedes desarrollar esa misma habilidad de percepción del otro y de conexión con el otro a través del digital, ¿no? Y ahí aparece todo. Pues no, que se ha vuelto a cortar. Olga, ¿ya estás? Creo que no hay nada que no aparezca. Corte, ¿vale? Vuelves. A darte las gracias a ti. Vale. Vuelvo a... Ya no, vale. Digo, antes de que se corte a las malas, voy a cerrarlo, ¿vale? Te doy las gracias infinito. Ha sido una pequeña intro de tu mundo, una pequeña intro de todo lo que hay, ¿no? Por descubrir como elemento para uno mismo y como profesional para acompañar a otros. Israel, su cuenta es Soy y Barranco. Le podéis encontrar en Instagram y seguro ahí tiene información que necesitéis, ¿vale? Para contactar con él. Y darte las gracias infinito por el regalo de cumpleaños, por el anclaje que a través de ti puedo tener más cerca de mí aún, por todo lo que esto va a ofrecer de bonito, que me emociona, porque yo los uso, o sea, como soy muy visual y los anclajes me sirven infinito, te agradezco emocionada de verdad lo que esto va a acompañarme, porque los uso un montón como recurso en los momentos difíciles y pienso que esta es una parte muy poderosa, ¿no? De la parte de tu trabajo, o sea, el tener el recurso de poder ahí, a mí, Israel, que sepas que ya me ayudaba sin tenerlo en papel. Y en los momentos, ¿no? que aparecen aún de dolor y de no sé qué, podérselo contar a mi pareja, que él también lo vea, ¿no? Porque yo puedo contarle la imagen, pero tener ahora los dos, porque las parejas de personas que han sufrido un trauma de agresión
de violación, las parejas también sufren mucho, ¿no? Entonces, para mí ahora es un recurso compartido con él, ¿no? La imagen de vigilia, el anclaje, y eso también suma poder, ¿no? Porque lo podemos, agradezco infinito estar aquí, conectártela 3 veces, tu tenacidad, tu entrega de tiempo de Qué vacaciones bien, Olga. Bueno, yo desde para el las momento, ¿no?, en el personas que y el trabajo me que llegó has tu hecho email, para mí, gente. para Entonces mí fue un te doy regalo las gracias de pintar corazón por todo. todo, ¿no? Pintar a Vigilia, pintarte. La verdad que, jolín, yo me siento muy afortunado, la verdad. Me siento muy afortunado y muy agradecido porque al final estoy pintando continuamente, o sea, en contacto continuo con, con los procesos de la gente, ¿no? En la parte dura y en la parte de poder. Y tanto en los grupos de arte terapia como en el estar pintando sobre eso, es un regalo maravilloso. Y que bueno, a mí Olga se va. Ahí. Bueno, no sabemos. ¿Olga? ¿Sí? ¿Vale? ¿Ya me escuchas? ¿Sí? Vale. Que eso, que es un regalo. Dicen por ahí se fue. Y nada, que espero que. Mira, Yo estoy, creo que, o sea, desde vale. ya me sale proponerte Sí. que cuando volvamos de vacaciones hagamos uno sin interferencias. Y sigamos quizá ahondando. A mí me encanta hablar de esta cosa, me entusiasma y me entusiasma con otros profesionales y hablar y, claro, aprender. Me encanta.